Hoy vamos a continuar con el libro de Colosenses, pero hoy vamos a leer poquito de Colosenses. Estábamos la semana pasada leyendo Colosenses 2, eh, leímos ya la primera mitad del segundo capítulo de Colosenses 2. Recuerdan, el mensaje era que nadie los engañe. Pablo estaba tratando de explicar a los colosenses que los iban a tratar de engañar haciéndoles seguir las costumbres judías. Y Pablo dice, no se dejen engañar, ustedes no aprendieron eso. Entonces, hoy vamos a seguir con Colosenses 2. Habíamos llegado hasta el versículo 15 en nuestro último estudio. Hoy vamos a ir a partir de Colosenses 2:16. Yo lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Hoy voy a leer todo Reina Valera contemporánea para facilitar la lectura. Y Colosenses 2:16 dice lo siguiente. No permitan, pues, que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Vamos de nuevo. No permitan, pues, que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir. Pero lo real y verdadero es Cristo. Una vez más, Pablo poniendo a Cristo en el primer lugar por encima de todo. Y fíjense hasta qué punto dice, todo lo que los judíos tenían en su costumbre religiosa no era más que una sombra de lo que iba a venir. Pero dice, lo real y verdadero es Cristo. Lo primero que quiero que veamos, hoy nos vamos a meter en lo que está detrás de esta sombra, lo que Pablo pasa aquí en un versículo solamente, después en el resto de sus cartas habla un poquito más de esto. Yo quiero que nos metamos a entender qué estaba diciéndole Pablo a los colosenses. Lo primero, la luna nueva, en hebreo Jodesh, que literalmente significa mes nuevo. Se menciona varias veces en el Antiguo Testamento, sobre todo en relación con los sacrificios, las fiestas, el calendario religioso de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel contaba los meses a través del calendario lunar. Entonces, cada nuevo mes era una luna nueva. Por eso se dice luna nueva o nuevo mes, eran intercambiables. Entonces nos vamos a ir a los primeros libros del Pentateuco, los 5 primeros libros estos que escribe Moisés, y vamos a ir al libro de Números. Hoy nos vamos a meter en estos libros que muchas veces, como hoy decía Julio, medio que pasamos de largo muchas cosas acá, porque decimos, bueno, ¿qué querrá decir todo esto? Medio en clave, pero hoy nos vamos a meter un poco en esto. Y en lo que Pablo quería decir cuando decía que esto era una sombra de algo mayor, finalmente de Cristo, ¿no? Números 10:10. Números 10:10. Ya les digo, es fácil de encontrar porque está entre los primeros 5 libros. Números 10:10 dice, también en el día de su alegría, en sus fiestas solemnes y en los comienzos de sus meses, léase luna nueva, tocarán las trompetas sobre sus holocaustos y sobre los sacrificios de paz. Así les serán por recordatorio delante de su Dios, yo soy el Señor, su Dios. Todo principio de mes, toda luna nueva, implicaba un momento de fiesta solemne para Dios. Pero fíjense, una fiesta solemne uno la pensaría como tener que estar solemne, cara de aburrimiento, de seriedad. Sin embargo, empieza diciendo en el día de su alegría. Las fiestas solemnes a Dios eran fiestas de gran alegría. Dios buscaba que el pueblo se divierta en su presencia, no que viva amargado. Cuando vos lo leés, les decía, muchachos, ¿van a hacer fiesta conmigo? No me vengan aburridos, por favor. Si vamos a hacer fiesta, diviértanse, ¿sí? Con alegría, por favor. No con excesos, que eso es otra cosa. A veces asociamos la alegría con el exceso, pero no.
Dios les estaba diciendo que los días de fiesta eran días de alegría y eran fiestas solemnes. ¿Sí? Ahora quiero que vayamos, ahora ya nos vamos a adelantar un poquitito, al libro de Primera de Crónicas 23:31. Primera de Crónicas 23:31. Estoy haciendo simples extractos para que vean a qué se refería Pablo cuando decía lunas nuevas, días de reposo. Primera de Crónicas 23:31. Y dice así, y ofrecerán a diario holocaustos al Señor, los sábados, las lunas nuevas y las fiestas solemnes, según su número y conforme a lo establecido continuamente delante del Señor. Y acá de nuevo se menciona lunas nuevas y menciona los sábados, que son los días de reposo. Los días de reposo, que menciona ahí Colosenses 2:16, vienen del original en griego, cuando lo dice Pablo, sabaton. Hoy lo traducimos como sábado, ¿sí? Y del hebreo viene Shabbat. Fíjense cómo todo viene del Shabbat, de la palabra Shabbat en hebreo. En griego, transliterado, se pronuncia parecido y nosotros lo pronunciamos también parecido, Shabbat y sábado. ¿Sí? Esto puede significar dos cosas. La primera, uno de los mandamientos de Dios. El sábado era el séptimo día de la semana. Cuando leemos el libro de Génesis dice que Dios crea el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Y para recordar que Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo descansó, Dios dijo, yo quiero que ustedes también descansen. Séptimo día, el sábado, no van a hacer ninguna labor, no van a trabajar, lo van a dedicar a mí. Séptimo día. Pero también existían otros sábados, que no era solamente el séptimo día, eran los días de reposo general que incluían días festivos. Cada fiesta solemne, además de los sábados, de los sábados que contaríamos nosotros el séptimo día, tenían días de reposo, eh, en donde también se ordenaba no trabajar. Tenían más feriados que en Argentina, los hebreos. ¿Sí? Solo que en Argentina, si vos querés trabajar, te pagan doble. En cambio, en Israel, si vos querías trabajar, corrías riesgo de muerte. Era una ley muy fuerte. No podías trabajar, porque era una orden de Dios y en la ley las órdenes eran estrictas. Y el que no la cumplía corría riesgo de vida, literalmente. ¿No? Entonces, por lo visto, los judaizantes con los que Pablo tenía que luchar constantemente querían que el pueblo cumpla estos días. Que no trabaje los sábados, que no trabaje los días de fiesta hebrea y que cumplan todas las cosas de la ley que estaban escritas en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Pablo nos dice a través de esta carta que todo esto no era más que una sombra de lo real y verdadero, que es Cristo. Fíjense lo que Jesús decía a los fariseos y maestros de la ley. Vamos a ir a Juan 5, el Evangelio de Juan 5, versículos 39 y 40. Juan 5, 39 y 40. Jesús les decía esto porque ellos eran hombres que conocían la ley, y mucho, y mucho. Y les decía, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Esto que estaba diciendo Jesús era fuertísimo, era fuertísimo. Porque era casi para ellos como despreciar la Biblia. Para el pueblo judío, la Biblia era un libro sagrado, sagrado. Y para lo que les explicaba Jesús, para ustedes, ahí está la vida eterna.
Y no se dan cuenta que la Biblia está señalando a alguien más. Y más fuerte todavía, diciendo, estás señalándome a mí. ¿Quién sos? Seguramente, y le decían así, ¿no? ¿Quién te cree que sos? ¿Cómo vas a decir una locura así? Vas a hablar que todo un libro sagrado escrito por cientos de años, por Moisés, nuestro profeta más grande, por los profetas, habla de vos, una persona de carne y hueso que estamos mirando acá. Esto para ellos era un sacrilegio gigante, gigante. Pero la realidad es que Jesús no les estaba mintiendo. Y les estaba diciendo, ustedes buscan la vida eterna ahí y no se dan cuenta que yo soy el que da la vida. Y todo lo que dice la ley, que ustedes todavía no entienden, habla de mí. Entonces, hoy quiero que hagamos un pequeño estudio, especialmente, pasé rápido lo de las lunas nuevas y lo de los sábados porque es simple. Pero quiero que vayamos más profundamente a las fiestas solemnes del Antiguo Testamento. Déjenme hacer un recorrido detallado para que veamos este significado profético. Porque cada fiesta que el Señor había instituido tenía un significado, había un mensaje oculto que los maestros de la ley, los judaizantes, no podían entender. Y Jesús empieza dando pistas de lo que iba a ser, y Pablo termina siendo el decodificador de esto. Y nosotros hoy, con toda la Biblia escrita, incluyendo el Nuevo Testamento, podemos sacar muchas mejores conclusiones de lo que podía sacar la gente de su tiempo, ¿sí? Entonces, quiero que nos metamos en las 7 fiestas solemnes de la ley de Moisés. Ahora vamos a ir a Levítico 23. Y Levítico 23 les recomiendo que lo dejen marcado, porque de Levítico vamos a ir saltando algunos otros libros. Pero en Levítico 23 se detallan estas 7 fiestas. Se detallan en otros lugares más, ¿no? Pero vamos a ir a Levítico 23 donde están listadas todas. Levítico 23, vamos a leer a partir del versículo 1. Y dice así, el Señor habló con Moisés y le dijo, habla con los hijos de Israel y diles que deben proclamar mis fiestas solemnes como santas convocaciones en mi honor. Estas son mis fiestas. 6 días trabajarán, pero el séptimo día será de reposo y de convocación santa. No harán ningún trabajo. Donde quiera que ustedes vivan, será día de reposo en honor del Señor. Lo primero que instituye el libro de Levítico es el Shabbat. El Shabbat. Lo primero que les dice es, el séptimo día es santo, separado para mí. No importa que ustedes no estén en Jerusalén, vayan donde vayan, lo van a tener que cumplir. Y al día de hoy, los judíos observantes, ni bien sale la estrella del viernes a la tarde, la primera estrella, para ellos ya es sábado, cierran las puertas y no trabajan más. Lo cumplen hasta el día de hoy. Ahora vamos al versículo 4. Dice, las fiestas solemnes en mi honor, las convocaciones santas que ustedes celebrarán en las fechas señaladas son las siguientes. Vamos con la primera. El día 14 del mes primero, entre la tarde y la noche, será la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes será la fiesta solemne de los panes sin levadura en honor del Señor. 7 días comerán panes sin levadura. El primer día celebrarán una convocación santa y no harán ningún trabajo de esclavos. Durante 7 días me presentarán una ofrenda encendida y el séptimo día celebrarán una convocación santa. No harán ningún trabajo de esclavos. Leo estas 2 fiestas juntas porque la Pascua y los panes sin levadura están íntimamente relacionadas, ya que se refieren al mismo evento histórico y marcan la historia, tanto para judíos como para nosotros, los cristianos. Quiero que vayamos al origen. Ahora vamos a ir al libro de Éxodo, está ahí cerquita. Éxodo 12.
Les dije que vamos a leer bastante. Éxodo 12 a partir del versículo 1. Dice lo mismo que leíamos recién. El Señor habló con Moisés. Todas estas cosas no se le ocurrieron a Moisés. El Señor le habló y le dijo: anota. Toma nota lo que te voy a decir. El Señor habló con Moisés y Aarón, acá ya estaba el hermano de Moisés, habló con Moisés y Aarón en la tierra de Egipto y les dijo: este mes marcará el principio de los meses. Será para ustedes el primer mes del año. Hablen con toda la congregación de Israel y díganle: el día 10 de este mes, cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia según las familias de los padres. Si la familia es tan pequeña como para no comerse todo el cordero, entonces esa familia y sus vecinos más cercanos tomarán un cordero según el número de personas. Calcularán el cordero según lo que cada persona pueda comer. Nosotros acá diríamos medio kilo por persona es el asado. ¿Sí? Ese es el cálculo argentino. ¿Sí? Versículo 5. El animal debe ser macho, de 1 año y sin ningún defecto, y lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes, y toda la congregación de Israel lo sacrificará entre la tarde y la noche. Y tomarán un poco de sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde ustedes lo vayan a comer. ¿Sí? Es decir, a los costados y arriba. Estaba la puerta pintada con la sangre de ese cordero. Lo comerán esa noche, asando la carne al fuego y acompañando la carne con panes sin levadura y hierbas amargas. La carne no debe estar cruda ni ser cocida en agua, sino asada al fuego junto con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada del cordero para el día siguiente. Si algo queda hasta el día siguiente, lo quemarán por completo. Deben comer el cordero vestidos y calzados y con el bordón en la mano y comerlo deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa noche yo, el Señor, pausa. Ellos están en Egipto todavía. El pueblo de Israel todavía estaba esclavo en el pueblo de Egipto. Fueron 400 años de esclavitud. Y el Señor les estaba diciendo: preparen todo esto porque llega el tiempo. Pero ellos todavía estaban en Egipto. Ellos todavía eran esclavos en este momento. Y dice en el 12: esa noche yo, el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito egipcio, tanto de sus hombres como de sus animales, y también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Y cuando hiera yo la tierra de Egipto, la sangre en las casas donde ustedes se encuentran les servirá de señal. Pues yo veré la sangre y seguiré adelante, y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. Esta era la 10ª plaga que Dios estaba mandando a Egipto. Dios estaba llamando a su pueblo a salir de Egipto. El faraón no quería dejarlos salir, y Dios, con mano fuerte y poderosa, enviaba plaga tras plaga, y aún con todas esas plagas, la dureza del corazón del faraón no los dejaba salir. Esta era la 10ª y última plaga que Dios iba a mandar, la más fuerte. Versículo 14. Este día deberán recordarlo y celebrarlo generación tras generación como fiesta solemne en honor del Señor. Es un estatuto perpetuo que deben celebrar. Esto era fuerte, por eso los judíos lo tomaban muy en serio y por eso querían judaizar a los cristianos, porque uno lo lee acá y dice: esto es perpetuo, esto no se debería acabar. Versículo 15. Durante 7 días comerán panes sin levadura, y desde el primer día no deberán tener levadura en sus casas, porque todo el que coma pan leudado desde el primer día hasta el 7º será expulsado de Israel. El primer día habrá una convocación solemne, lo mismo que el día 7º. No se hará en ellos ningún trabajo a no ser lo que cada uno deba preparar para comer.
deberán celebrar esta fiesta de los panes sin levadura, porque fue en este día cuando los saqué a ustedes de Egipto. Por lo tanto, sus generaciones futuras deberán cumplir con este mandamiento como costumbre perpetua. Desde el día 14 del mes primero por la tarde y hasta el día 21 por la tarde de ese mismo mes primero, comerán panes sin levadura, la segunda fiesta. Durante 7 días no deben tener levadura en sus casas. Cualquiera que coma pan leudado será extranjero o nacido, sea extranjero o nacido en el país, será expulsado de la congregación de Israel. No deben comer nada que tenga levadura. Donde quiera que ustedes vivan, deberán comer panes sin levadura. Entonces Moisés llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo: vayan y tomen un cordero por cada familia y sacrifíquenlo para la Pascua. Tomen un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre que deberán haber recogido en un recipiente y unten el dintel y los postes con esa sangre. Ninguno de ustedes debe salir de su casa hasta el día siguiente, porque el Señor pasará y herirá de muerte a los egipcios, pero cuando Él pase y vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará por alto aquella puerta y no dejará que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Este será un estatuto perpetuo que ustedes y sus hijos deberán cumplir siempre. Cuando ustedes entren en la tierra que el Señor les ha prometido, deberán seguir cumpliéndolo. Y cuando sus hijos les pregunten: ¿qué sentido tiene para ustedes este estatuto? Ustedes les responderán: se trata del sacrificio que se ofrece al Señor como recuerdo de la Pascua, es decir, cuando en Egipto el Señor pasó por alto las casas israelitas y nos salvó la vida, pero hirió de muerte a los egipcios. Pascua, Pesaj, significa pasar de largo, pasar por alto. Entonces los israelitas se inclinaron y adoraron, y luego fueron y cumplieron con todo lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. Y el título de lo que sigue dice: muerte a los primogénitos. A la medianoche, el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, lo mismo al primogénito del faraón que ocupaba el trono, que al primogénito del que estaba cautivo en la cárcel, y a todas las primeras crías de los animales. Y esa misma noche el faraón se levantó, lo mismo que todos sus siervos y todos los egipcios, y en todo Egipto hubo un gran clamor, porque no había una casa donde no hubiera un muerto. Esa misma noche el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: apártense de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel, y vayan a servir al Señor tal y como lo han pedido. Llévense también sus ovejas y sus vacas como lo han pedido, y váyanse y bendíganme también a mí. Los egipcios ya se daban por muertos, así que apremiaban a los israelitas para que se dieran prisa y abandonaran el país. Los israelitas, por su parte, envolvieron su masa en sábanas y se la echaron al hombro para llevársela antes de que fermentara. Además hicieron lo que Moisés les había ordenado y pidieron a los egipcios que les dieran alhajas de oro y plata y vestidos. Y el Señor hizo que los egipcios vieran a los israelitas con buenos ojos y les daban todo lo que les pedían. Así fue como ellos despojaron a los egipcios. Ahora fíjense lo que Dios hace. Dios Padre se ocupó de ajustar el reloj de la historia para que Jesús sea sacrificado por nosotros exactamente en la fiesta solemne de la Pascua. Todo estaba preparado. Todo estaba preparado. La historia que leemos en el Antiguo Testamento es una profecía en sí misma. La fiesta solemne de la Pascua era la profecía de lo que iba a venir. Y todo se cumplió. Lo que hoy recordamos en la Santa Cena es en realidad el memorial de esa cena de la última Pascua que Jesús celebró con sus discípulos. La famosa última cena fue la celebración de esta fiesta. Para Israel marcaba el calendario religioso, era el principio de su calendario religioso, y su salida a la libertad hacia la tierra prometida
para nosotros marca el inicio del nuevo pacto, sellado con la sangre del Cordero, ya no un corderito tomado de la manada, ahora hablamos del Cordero de Dios. Jesús, cuando Juan lo recibe, dice, este es el Cordero de Dios, este es el que expía el pecado del mundo. Y nosotros, con este nuevo pacto, fuimos llamados para ser libres, ya no de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud del pecado. Ya no hay un faraón que no nos dejaba salir, ahora es el diablo que no nos dejaba salir. Y fuimos libres, ya no de la muerte de los primogénitos, fuimos libres de la muerte eterna. Porque a causa del pecado, todos estábamos condenados a muerte. Y al igual que Israel, salimos del yugo del diablo y vamos caminando por el desierto de esta vida hasta llegar a la verdadera tierra prometida. Tenemos adelantos de lo que va a ser la tierra prometida, pero nuestra esperanza es que un día Él volverá y nos llevará a la verdadera tierra prometida, porque Cristo es lo real y lo verdadero. Y el cielo es la tierra prometida, verdadera. Canaán era una tierra que fluía leche y miel, pero todo el que llegó se murió. Ahora, el que vaya al cielo no morirá jamás. Promesa del Señor. Y uno en todo este relato puede ver, dice que Dios juzgó no solamente a Faraón, dice que juzgó a los dioses de Egipto. Cuando leíamos Colosenses, al morir Cristo en la cruz, dice que expuso a Satanás y a los demonios. Dice que los humilló, los expuso públicamente, como a los dioses de Egipto, que no eran más que demonios. Amén. Esta palabra se cumplió cabalmente con la muerte del Señor y resurrección. Y hoy recordamos la fiesta del Pesaj, la fiesta de la Pascua. ¿Saben qué fue? Es la fiesta más antigua que celebra la cristiandad. Dice que ya desde el primer tiempo, se supone que los apóstoles, pero ya hay registros en los primeros, en el año 135 y demás en adelante, hay registro de que los cristianos celebraban la fiesta de la Pascua. Ya no como una fiesta judía, ahora era la fiesta de la resurrección de nuestro Señor, del sacrificio que Cristo hizo por nosotros y de nuestra libertad. Y hasta el día de hoy la celebramos. ¿Sí? Entonces, este símbolo del Cordero Pascual y estos panes sin levadura están íntimamente relacionados, al punto que hoy Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Cada vez que tomamos la Santa Cena, estamos festejando una pequeña Pascua. Estamos haciendo lo mismo que hacía el pueblo de Israel, que pensó que ese era el final. Ese era el final, pero eso era solamente la profecía de lo que iba a venir. ¿Sí? Miren lo que dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 5, 6 y 7, para entender un poco qué tiene que ver esto de la levadura. Ellos no le pusieron levadura porque tuvieron que salir corriendo. Dice que se tuvieron que poner la masa al hombro sin levadura, no pudo leudar, y tuvieron que comer esos panes sin levadura. Pero 1 Corintios 5, 6 y 7, acá Pablo le explica a los corintios el significado de la levadura. Ya Jesús venía hablando, cuídense de la levadura de los fariseos. No sea cosa que se le metan esas ideas que tienen ellos, ¿sí? Y leude toda la masa. Pablo les decía lo mismo a los corintios y decía, no está bien que ustedes se jacten. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa sin levadura, como en realidad lo son. Entendamos levadura, pecado. Y fíjense cómo Pablo asocia las dos fiestas y dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. En Cristo se cumple todo. Dos primeras fiestas cumplidas en Cristo. Levítico 23, volvemos. Les dije que lo dejen marcado. Vamos a leer a partir del versículo 9.
Y otra vez dice, Levítico 23:9, el Señor habló con Moisés y le dijo, habla con los hijos de Israel y diles que cuando ustedes hayan entrado en la tierra que voy a darles y cosechen su trigo, deberán llevar al sacerdote una gavilla como primicia de los primeros frutos de su cosecha. El sacerdote mecerá ante mí la gavilla para que yo la acepte. La mecerá un día después del día de reposo. El día que ustedes ofrezcan la gavilla, ofrecerán también como holocausto en mi honor un cordero de un año sin defecto. Como ofrenda encendida de olor gratísimo me presentarán 4 litros de flor de harina amasada con aceite y como libación 1 litro de vino. No comerán pan, ni grano tostado, ni espigas frescas hasta el mismo día en que me presenten esta ofrenda. Este es un estatuto perpetuo para todos sus descendientes, donde quiera que ustedes habiten. Esta es conocida como la fiesta de las primicias. Reshit Katzir. No sé si soy muy bueno pronunciando en hebreo, pero Reshit Katzir, la fiesta de las primicias. ¿Sí? Acá el pueblo de Israel tenía que ir con las primicias de lo que había cosechado. Tenían que llevar lo primero. Bienvenidos, bienvenidos, qué lindo verlos, qué lindo verlos. Gloria a Dios. Bueno, llegaron. Bueno, son la fiesta de las primicias ustedes. Tenían que llevar las primicias de lo cosechado. Ahora Pablo hace lo mismo y asocia en 1 Corintios nuevamente, ahora 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 del 19 al 21. Fíjense que también tenían que traerlo con una ofrenda, un holocausto de un cordero, lo mismo, un cordero de un año. Tenían que venir con el cordero a traer las primicias. Y 1 Corintios 15, 19 dice, si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. ¿Para qué predicamos a Cristo si no vamos a morir y no pasa nada después? Decía, es toda una mentira. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. Porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. En Cristo se presentó la mejor primicia que se podía presentar a Dios. El pueblo de Israel presentaba sus primicias con un cordero, pero Cristo es la primicia y el cordero todos juntos. Y dice que la primicia anuncia la cosecha. Si yo traigo la primicia es para que Dios bendiga la cosecha que va a venir después. Cristo es la primicia de la gran cosecha que el Señor levanta. La gran cosecha de resucitados que se presentarán delante de Él. Volvemos a Levítico 23, versículo 15. Dice así, deberán contar 7 semanas completas a partir del primer día después del día de reposo, es decir, a partir del día en que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida. Desde ese día que presentaron la primicia, tienen que contar ahora 7 semanas, 7 días más. Dice 16, contarán 50 días hasta el día siguiente al 7º día de reposo. Entonces ofrecerán al Señor el grano nuevo. Desde el lugar en que residan traerán 2 panes hechos con 4 litros de flor de harina y cocidos con levadura. Serán las primicias ofrecidas al Señor como ofrenda mecida. Con el pan ofrecerán 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro del ganado y 2 carneros. Los ofrecerán en holocausto al Señor, junto con su ofrenda y sus libaciones, como ofrenda encendida de olor grato al Señor. También ofrecerán como expiación un macho cabrío y 2 corderos de un año como sacrificio de ofrenda de paz. El sacerdote los presentará delante del Señor como ofrenda mecida junto con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán una ofrenda consagrada al Señor para el sacerdote.
Y ese mismo día celebrarán ustedes una convocación santa. No harán ningún trabajo de esclavos. Este será un estatuto perpetuo para ustedes y sus descendientes en donde quiera que habiten. Cuando cosechen el trigo de sus campos, miren este detalle, no cieguen hasta el último rincón ni recojan todas las espigas, déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor, su Dios. Esta es la fiesta de las semanas o Pentecostés. Es Shavuot en hebreo, pero en griego la palabra Pentecostés significa quincuagésimo. ¿Sí? Viene del griego que significa el día 50. El día 50. ¿Sí? Y, oh casualidad, se celebra 50 días después de la Pascua. ¿Sí? La palabra era Pentecoste en griego. Se celebra 50 días después de la Pascua, o casualidad. Nosotros hoy los cristianos recordamos el día de Pentecostés como la venida del Espíritu Santo. Dios ajusta su reloj histórico. En la Pascua, entre la tarde y la noche, muere Cristo, resucita, se presenta vivo a 500 testigos y 50 días después, luego de que Él asciende a los cielos, Él dice, esperen la promesa que enviará mi Padre. Otro igual que yo, que va a estar no solamente con ustedes, sino que va a estar en ustedes. El Espíritu Santo. Para los judíos, este día representaba la gratitud por la cosecha del trigo y a la vez, esto ya más adelante, esto es algo que se agrega en el Talmud, ni siquiera está en el Antiguo Testamento, para los judíos también es la conmemoración de la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí. Para ellos es la entrega de la ley. Los rabinos hicieron cálculos y llegaron a la conclusión de que en el día de Pentecostés fue entregada la ley a Moisés, en el monte, en el lugar alto. ¿Sí? De nuevo, esto no está en el Antiguo Testamento, pero sí está en el Talmud, y los judíos lo tienen hoy como parte de la conmemoración. ¿Sí? Exactamente, en el día de Pentecostés, la promesa del Padre se cumplió, envió su Espíritu Santo, la ley de Dios se escribió en nuestros corazones, se cumple la promesa que él había dicho a través del profeta Jeremías, yo escribiré mi ley en sus mentes y en sus corazones. Ese día la ley de Dios fue escrita en nosotros. Y a la vez fue el día de la gran cosecha. Las primeras 3.000 almas se convierten al Señor el día de Pentecostés. Cristo la primicia, 3.000 se suman a la iglesia por la predicación llena del Espíritu Santo de Pedro. Por eso para nosotros hoy Pentecostés también es una fiesta cristiana, ¿sí? Y lo recordamos como el día que el Señor cambió todo para nosotros. Obviamente en Cristo dio la vida y nos dio vida eterna, pero el día de Pentecostés fue el día que nosotros fuimos cosechados para su gloria. Volvemos a Levítico 23. Ahora, versículo 23, Levítico 23, 23. Una vez más dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, habla con los hijos de Israel y diles que el día primero del mes séptimo será para ustedes día de reposo, en el que al son de las trompetas deberán celebrar una santa convocación. Ese día no deben realizar ningún trabajo de esclavos y en mi honor presentarán una ofrenda encendida. Esta es la famosa fiesta de las trompetas, ¿sí? Yom Teruah o Rosh Hashanah, ¿sí? En hebreo. Lo siguen festejando, el Rosh Hashanah lo habrán escuchado nombrar, porque aquí en Argentina los judíos lo festejan en todo el mundo, hace poquito, ¿sí? Era el llamado al arrepentimiento y la preparación para el día de la expiación. ¿Sí? Bueno, esto representa ese llamado final de Dios para nosotros. Quiero que vayamos a Primera de Tesalonicenses 4.
Esto lo estuvimos estudiando cuando hablamos de las formas en las que Dios habla y hablábamos de los ángeles. Y hablando de ángeles con trompetas. Primera de Tesalonicenses 4, a partir del versículo 14. Primera de Tesalonicenses 4, a partir del versículo 14. Dice así: así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Estamos esperando nuestra gran fiesta de las trompetas, cuando sonará trompeta en los cielos y nos encontraremos con Él cara a cara. En las nubes, tremendo. Fiesta de las trompetas. Volvemos a Levítico 23. Las dos fiestas que siguen también están íntimamente ligadas. Levítico 23, 26. El Señor habló con Moisés y le dijo: el día 10 del mes séptimo será el día de la expiación. Ese día celebrarán una convocación santa y ayunarán y me presentarán una ofrenda encendida. Es el día de la expiación en que se reconciliarán conmigo, así que ese día no harán ningún trabajo. Todo aquel que no ayune ese día será eliminado de su pueblo. A quien realice algún trabajo en ese día, yo lo eliminaré de su pueblo. Donde quiera que ustedes habiten, este será un estatuto perpetuo para todos sus descendientes. No deben realizar ningún trabajo. Será para ustedes un día de reposo, y desde el atardecer del día 9 del mes hasta el atardecer del día siguiente deberán ayunar y reposar. Primera fiesta. Segunda, versículo 33, el Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles que a partir del día 15 del mes séptimo y durante los 7 días siguientes celebrarán la fiesta solemne de las enramadas en honor del Señor. El primer día habrá una convocación santa y no deben hacer ningún trabajo de esclavos. Durante 7 días me presentarán una ofrenda encendida y el octavo día celebrarán una convocación santa en la que me presentarán una ofrenda encendida. Se tratará de una fiesta, así que no harán ningún trabajo de esclavos. Estas son mis fiestas solemnes. Para celebrarlas convocarán a reuniones santas y en el momento debido me presentarán ofrendas encendidas, holocaustos, ofrendas, sacrificios y libaciones, además de los donativos, votos y todas las ofrendas voluntarias que ustedes acostumbran presentarme en los días de reposo. A los 15 días del mes séptimo, cuando hayan recogido ya sus cosechas, durante toda la semana harán una fiesta en mi honor. Tanto el primer día como el octavo serán días de reposo. El primer día tomarán ramas con frutos de los mejores árboles, es decir, ramas de palmeras, de árboles frondosos y de sauces de los arroyos, y durante 7 días harán fiesta en mi presencia. Esta fiesta de 7 días en mi honor la deben celebrar cada año. Es un estatuto perpetuo para todos sus descendientes y la celebrarán en el mes séptimo. Durante 7 días todos ustedes, los que hayan nacido en Israel, vivirán en tabernáculos o en ramadas, es lo mismo, ¿no? Así sabrán los descendientes de ustedes que cuando yo saqué de Egipto a los hijos de Israel, los hice habitar en enramadas. Yo soy el Dios, yo soy el Señor su Dios. Así habló Moisés con los hijos de Israel acerca de las fiestas solemnes del Señor.
Y acá tenemos las últimas dos fiestas. El día de la expiación, Yom Kippur, y la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. ¿Sí? Ese día de Yom Kippur era día de ayuno, de confesión, de expiación de los pecados de todo el pueblo. ¿Sí? Y el día de los tabernáculos era una fiesta recordando que el Señor los había hecho vivir en carpas hechas con ramas, en enramadas, en tabernáculos, en tabernáculos. Ahora, quiero que me acompañen a leer un pasaje bastante largo, pero me parece que nos va a servir para entender lo que Dios quiere decirnos con esto. Hebreos 9 a partir del versículo 11. Hebreos 9 a partir del versículo 11. Todo el libro de Hebreos nos explica justamente esta decodificación de lo que era la ley y el Antiguo Testamento y lo que Cristo vino a hacer y cómo Cristo hoy consumó todo lo que estaba escrito. Dice así, pero Cristo vino ya y es el sumo sacerdote de los bienes venideros a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de esta creación. Y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo y así obtuvo para nosotros la redención eterna. En el antiguo pacto, el sumo sacerdote una vez por año tenía que entrar en el lugar santísimo a riesgo de perder la vida, porque si estaba en pecado moría, para presentar ofrenda de expiación por todo el pueblo. Pero dice que Jesús ya no entró con sangre de machos cabríos, dice que Él entra con su propia sangre al lugar santísimo, ya no a un tabernáculo terrenal, al tabernáculo de Dios, entra la misma presencia del Padre, con esa sangre que Él mismo derramó. Y dice, versículo 13, si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas sobre los impuros santifican para la purificación de la carne, era lo que hacían los sacerdotes con la gente después de presentar los sacrificios, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo? Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Nuestros pecados invalidaron el primer pacto, el de Moisés. La ley solamente vino a demostrar que los seres humanos no podíamos cumplir y estábamos condenados. Por eso ya no es más obligación cumplirla eternamente, porque ya no sirve. Por más que la cumpla una y otra vez el pueblo, ya no puede limpiarse de la esclavitud de Egipto. Y dice, porque cuando hay un testamento es necesario que haya constancia de la muerte del que lo hizo, ya que un testamento no tiene ningún valor mientras el que lo hizo siga con vida. Por eso ni siquiera el primer pacto se estableció sin sangre, porque después de que Moisés anunció todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos junto con agua, lana escarlata y una rama de hisopo y roció el libro de la ley y a todo el pueblo. Entonces le dijo al pueblo, esta es la sangre del pacto que Dios les ha mandado. Además de esto, con la sangre roció también el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Según la ley, casi todo es purificado con sangre.
pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y el título dice, el sacrificio de Cristo quita el pecado. Dice, por lo tanto, era absolutamente necesario que las réplicas de las cosas celestiales fueran purificadas así. ¿Qué eran las réplicas de las cosas celestiales? Todo lo que había en el tabernáculo de Moisés. Todo lo que se usaba para ofrecer sacrificios, para hacer todas las cuestiones religiosas, los vasos, los utensilios. Todo eso, dice, era réplica de cosas celestiales. Y tuvieron que rociarlos con sangre para purificarlas. Dice, pero las cosas celestiales mismas necesitan mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, el cual era un mero reflejo del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor de nosotros. Y no entró para ofrecerse muchas veces como el sumo sacerdote que cada año entra en el lugar santísimo con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora, al final de los tiempos, se presentó una sola vez y para siempre y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado. Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez ya sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Cristo hizo todo. Cristo hizo todo. Él es el Cordero, Él es el sumo sacerdote, Él es el que intercede por nosotros en la misma presencia de Dios. Ya no necesitamos un sumo sacerdote. Diría más, no necesitamos un pastor, no necesitamos a nadie. Cristo es todo. Después Dios instituye sacerdotes, gente de parte suya para bendecir al pueblo, pero Cristo es el todo. Y quiero que leamos un último pasaje, hablando de la fiesta de los tabernáculos. Apocalipsis 21, otro libro fácil, ese lo tienen que encontrar. Empiecen de atrás, no empiecen por Génesis porque van a tardar mucho. Apocalipsis 21, versículos 3 y 4. Me sorprendí a mí mismo. Pensé que íbamos a estar acá 3 horas, pero se ve que me llevó la velocidad del espíritu. Bien. Apocalipsis 21, 3 y 4 dice, hablando de aquel día, de esta esperanza que tenemos en el Señor que vendrá por segunda vez a buscarnos. Este Juan, que fue llevado por el Señor al cielo y vio lo que Él nos cuenta aquí. Entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía, aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Esto quería decir Pablo cuando decía que todo esto era sombra. Nosotros hoy vemos la verdadera luz. Cristo, lo real y verdadero. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí hemos llegado por hoy.